Muy bien, empezamos. Esta noche vamos a ocuparnos del estudio de dos principios. Principio de la obligatoriedad, recogido en el artículo 1361, y principio de la relatividad, recogido en el artículo 1363. Y con el estudio de estos dos principios, vamos a culminar el estudio de los principios del contrato que están recogidos en el Código Civil. Sobre los dos podemos decir algo que nos permite situar los principios y decir algo en comparación a los dos principios de los que nos ocupamos en la reunión anterior, que fueron los principios del consensualismo y de la integralidad. Como lo comentamos entonces, esos dos principios se enfocaban en el proceso de la formación del acuerdo contractual. Es decir, eran principios o son principios que regulan la estructura del contrato o tienen que ver con la estructura del contrato. Consensualismo e integralidad tienen ese ámbito de vigencia, la estructura del contrato. Por contraste con esos principios, los dos de los que nos vamos a ocupar esta noche se enfocan más bien en la función del contrato. Tienen que ver con la eficacia que produce este. Obligatoriedad y relatividad no tratan de la formación del acuerdo contractual, sino de las consecuencias jurídicas que puede acarrear la celebración del acuerdo contractual, la función del contrato. Los otros principios de los que nos hemos estado ocupando hasta ahora tienen, diría yo, un alcance más amplio. Los principios de la autonomía privada, de la libertad contractual y de la buena fe tienen un alcance más amplio. Estos tienen un alcance más focalizado. Dicho eso, podemos empezar a ocuparnos de cada uno de ellos. Primero, el principio de la obligatoriedad. De él trata específicamente el artículo 1361 del Código Civil en su primer párrafo. Dice este artículo, más o menos lacónicamente, lo siguiente: los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Es decir, el principio de la obligatoriedad da cuenta de esta consecuencia jurídica que se deriva de la celebración de un acuerdo contractual. Consecuencia jurídica que se expresa a través del término obligatoriedad y que suele ser transmitido a través de una fórmula bastante conocida. Se dice, expresando el principio de la obligatoriedad, que los contratos son ley entre las partes. Y se suele atribuir esta fórmula al Código Napoleón. En rigor, creo que una traducción más precisa del Código Napoleón nos permite encontrar en él una formulación distinta. Se dice en el Código Napoleón que el contrato obliga a las partes del mismo modo en que lo hace la ley, más que ley entre las partes. Claro, la expresión el contrato es ley entre las partes es una expresión metafórica,
más o menos sintética que expresa la misma idea que contiene el texto del Código Civil Napoleón. No es exactamente que el contrato sea ley entre las partes. Creo que ni los más acérrimos normativistas sostienen tal cosa, porque también ellos entienden que las normas creadas por los contratantes tienen características distintas a las normas creadas por las leyes. Pero hay una suerte de similitud que le da sustento a la fórmula: el contrato es ley entre las partes. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues de que el acuerdo contractual crea un reglamento compuesto, como ya lo he comentado antes, por reglas creadas por los contratantes, compuestos por términos contractuales según el lenguaje de la Constitución. Ese reglamento contractual, que empieza a formarse con los términos creados por los contratantes y que luego se, digamos, enriquece con la integración en él de las normas imperativas y, en su caso, de las normas dispositivas, ese reglamento contractual va a terminar imponiéndose a las partes en la relación contractual. Ese reglamento contractual, que es de entrada creación de los contratantes, es algo así como la ley que se han dado ellos para regir su relación contractual. Decir que el contrato es obligatorio importa decir que éste vincula a los contratantes. De allí también la expresión, digamos, en términos de metáfora, según la cual antes de la celebración del contrato, los sujetos que integran las partes son seres libres, sin vínculos. Y después de la celebración del acuerdo contractual, por razón del reglamento que han creado, esos seres libres terminan, en una expresión metafórica, siendo esclavizados por el reglamento, en el sentido de vinculados, en el sentido de atados. Hablar entonces de la obligatoriedad del contrato implica hablar de la fuerza vinculante del reglamento contractual creado por el acuerdo de los contratantes. En síntesis, en eso radica el principio en cuestión. Entonces, un contrato vincula a los contratantes. ¿Y esto qué implica? Que los contratantes no pueden, a su entero querer, a su entero capricho, apartarse de la relación contractual. La vinculación los ata en la relación contractual. A partir de aquí se examina cuál es el fundamento de esa obligatoriedad, la que no se pone en entredicho. Si el contrato no fuera obligatorio para los contratantes, pues como que carecería de razón de ser, porque no podría lograr la finalidad para la que se celebra. Es esa obligatoriedad la que hace posible que el contrato logre el fin que persigue. Pero, ¿cuál es el fundamento sobre el que descansa esta obligatoriedad del contrato?
hay diferentes posturas doctrinarias, diferentes, casi para todo gusto. Desde aquellos que sostienen que el fundamento de la obligatoriedad del contrato es de naturaleza moral y está vinculado con la necesidad del respeto de la palabra empeñada, y efectivamente los contratantes a través de su consentimiento comprometen su palabra, y esa palabra empeñada se tiene que respetar por razones morales, y ese respeto a la palabra empeñada que viene impuesto es precisamente la obligatoriedad del contrato. De allí la fórmula del pacta sunt servanda, que es otra manera de expresar el principio de la obligatoriedad. Las personas deben de respetar la palabra suya empeñada en un pacto contractual. Hay quienes encuentran el fundamento de la obligatoriedad del contrato en la naturaleza misma de la persona humana. Está en el ser del sujeto la base que explica por qué los contratos son obligatorios. Y así se puede seguir reseñando posturas y posturas doctrinarias sobre el particular. En lo personal, me inclino a encontrar la obligatoriedad del contrato en otras consideraciones. En primer lugar, en la autonomía privada. ¿Por qué razón? Pues porque los particulares, los contratantes, como ya hemos explicado antes, están investidos de un poder jurídico cuyo ejercicio permite la celebración de los acuerdos contractuales. Ese poder jurídico es justamente la autonomía privada, el poder de autorregular los propios intereses. Y como los contratos son el resultado del libre ejercicio de ese poder que el ordenamiento jurídico les ha conferido a los particulares, es razonable que el contrato al que libre, voluntariamente han ido los contratantes, sea pues obligatorio para esto, los vincule. Creo que esa es una primera razón que fundamenta el principio de la obligatoriedad. Una segunda razón es el ordenamiento jurídico mismo, es decir, la ley. Es decir, los contratos son obligatorios, pues porque así lo manda la ley. Y lo manda así la ley, que es lo que acabamos de leer en el primer párrafo del artículo 1361, porque solo de esta manera es que los contratos van a lograr realizar la finalidad para la que existen, hacer posible la cooperación económica en una sociedad. La ley impone la obligatoriedad de los contratos. A estos fundamentos, autonomía privada, ordenamiento jurídico, probablemente se le debería sumar un fundamento moral, mezcla de el respeto por la palabra empeñada con la vigencia del principio de la buena fe. Entonces, autonomía jurídica, ordenamiento jurídico, buena fe, son los que sustentan la existencia del principio de la obligatoriedad. Entonces, los contratos son obligatorios, esto es, son vinculantes para los contratantes. Y lo son porque son el resultado del ejercicio de la autonomía privada
de la que está premunida cada contratante. Y lo son porque así lo manda imperativamente el ordenamiento jurídico. Y lo son porque descansan sobre el principio de buena fe. Consecuencia de la vigencia de ese principio de buena fe es el respeto a la palabra empeñada. Entonces, los contratos son obligatorios. Pero es necesario, creo, hacer una distinción entre el principio de la obligatoriedad de los contratos y los efectos obligacionales de los contratos. Creo que es necesario hacer esa distinción. Cuando decimos que los contratos son obligatorios, no estamos diciendo con ello que los contratos produzcan efectos obligacionales. Sí, cuando producen efectos obligacionales, los contratos son obligatorios. Porque los efectos obligacionales, esto puede parecer un juego de palabras, porque los efectos obligacionales son obligatorios. Pero no es lo mismo. No es sinónimo decir obligatoriedad del contrato con efectos obligacionales del contrato. Los efectos obligacionales tienen que ver con la naturaleza jurídica de los efectos vinculantes que produce un contrato. Para algunos, los contratos son y solo pueden ser obligacionales. Esto es, para algunos, los efectos jurídicos que puede producir un contrato son solamente obligacionales, en el sentido que del contrato solo se deriva relaciones jurídicas obligatorias. Es decir, del libro séptimo, donde está regulado el acuerdo, pasamos como consecuencia del acuerdo al libro sexto. No pasamos a otro sitio. Y quienes sostienen eso, pues podrán decir que efectos obligacionales es lo mismo que decir obligatoriedad del contrato. En la medida en que la vinculación que crea entre las partes el contrato es una vinculación de naturaleza obligacional. Los que piensan de ese modo. Entre nosotros, por ejemplo, el profesor Manuel de la Puente y Lavalle. Eso me parece que no es tan exacto. Cierto que el contrato es, por excelencia, fuente de obligaciones. Y las obligaciones son obligatorias, en el sentido de vinculantes, en el sentido de atan a los que forman parte de esa relación jurídica. Sí, nada más característico del contrato, de sus efectos, que los obligacionales. Pero eso no quiere decir que el contrato solo produzca efectos obligacionales. Ya hemos visto que al definirse el contrato en el artículo 1351, no se habla, refiriéndose a los efectos del acuerdo, de una relación obligatoria. Se habla de una relación jurídica patrimonial. Y la relación obligatoria no pasa de ser una especie de la relación jurídica patrimonial. Por lo tanto, la relación jurídica patrimonial puede contener, frecuentemente contiene, efectos obligacionales, pero también puede contener otra clase de efectos, como los efectos reales. Es decir, el contrato
Cierto que podría decirse que es la excepción, pero el contrato es idóneo no solo para crear una relación obligatoria entre los contratantes, sino también idóneo para constituir derechos reales. Al mismo tiempo que crea la relación obligatoria, constituye los derechos reales. Y ambos son vinculantes, ambos efectos son vinculantes. A ambos efectos aplica el principio de la obligatoriedad. Es más, hay contratos que crean relaciones jurídicas patrimoniales que no tienen naturaleza obligacional. Para mencionar un par de ejemplos discutibles, sí, como casi todo en derecho, pero para mencionar un par de ejemplos en los que, desde mi punto de vista, no hay relaciones obligatorias, pero hay relaciones jurídicas patrimoniales originadas por un contrato y, por lo tanto, obligatorias. Primer ejemplo, lo vamos a estudiar más adelante, el contrato de opción. Crea entre los contratantes, entre el que da y el que recibe la opción, una relación jurídica patrimonial de sujeción. La relación obligatoria es una relación de cooperación patrimonial. La que nace del contrato de opción no es una relación de cooperación, como lo vamos a ver detenidamente más adelante. Es una relación de sujeción. Entonces, no hay un efecto obligacional del contrato de opción. Hay un efecto jurídico patrimonial de otra naturaleza, pero ese efecto jurídico patrimonial es vinculante para las partes que celebraron el contrato. Esto es obligatorio. Un segundo ejemplo, el contrato de promesa. Entre el que da y el que recibe la promesa, se entabla la relación contractual que crea el acuerdo de promesa, el contrato de promesa. Y en mi entender, eso es más discutible, pero en mi entender, esa relación de promesa no es una relación obligacional. No hay una relación jurídica patrimonial de cooperación allí. En mi entender, allí hay una relación jurídica patrimonial de garantía. El que hace la promesa en rigor es un garante. Eso también lo vamos a estudiar con más detenimiento en la segunda parte de este curso. Pero ahí tenemos un acuerdo contractual que crea entre las partes una relación contractual que no tiene naturaleza obligacional. Relación contractual que es obligatoria, en el sentido de que es vinculante. ¿No? Entonces, obligatoriedad del contrato no es sinónimo de efectos obligacionales del contrato. Obligatoriedad del contrato significa vinculación. Los contratos son obligatorios para las partes. En consecuencia, quienes eran libres antes del acuerdo contractual, como consecuencia del acuerdo contractual, terminan vinculados. ¿Y qué significa decir que terminan vinculados? Que a su antojo no se pueden desvincular. Si a su antojo se pudieran desvincular, si fuera conforme a derecho la libre desvinculación de los contratantes, pues resulta difícil entender cómo los contratos
podrían permitir que los contratantes realicen la finalidad que persiguen. La obligatoriedad de los contratos es lo que permite que la finalidad para la que se celebró un contrato se pueda lograr. Ahora, esto se tiene que matizar. La obligatoriedad del contrato implica que la desvinculación unilateral no es posible, no es compatible con el régimen del contrato. Pero de la desvinculación unilateral de la que estamos hablando es de la incausada, es decir, de desvinculación que no tenga sustento en el acuerdo contractual. Porque hay supuestos de desvinculación unilateral del contrato que están permitidos por el contrato. Se podría decir, debilitan el vínculo contractual, pero son conformes al contrato, regidos por el principio de obligatoriedad en la medida en que esas desvinculaciones están sustentadas en el mismo contrato. Vamos a hablar a título de ejemplo con cargo a estudiar en su momento cada uno de estos supuestos. Vamos a mencionar algunos. El remedio resolutorio, la resolución, digamos por incumplimiento. La resolución por incumplimiento le permite a la parte que actúa el remedio resolutorio, a la parte que ejerce su derecho a resolver el contrato, le permite, a través de un acto unilateral, liberarse del contrato, desvincularse de la relación contractual. Eso, en rigor, se podría decir, está debilitando el vínculo contractual. Se podría decir, en la medida en que antes de que el contrato realice los efectos plenamente para los que fue celebrado, uno de los contratantes pueda ponerle término a la relación contractual. Pero eso es así en la medida en que el acuerdo contractual lo ha previsto. Lo ha previsto ya por las reglas estipuladas por los propios contratantes, o lo ha previsto por las reglas que se incorporan al contrato porque son normas imperativas o, en su caso, normas dispositivas. Es decir, está en el reglamento contractual, que es el que vincula a los contratantes, prevista la posibilidad que ante el incumplimiento injustificado del contrato, la parte afectada pueda unilateralmente desvincularse de él. Y ello, en estricto, no es un desconocimiento de la vigencia del principio de la obligatoriedad. Otro caso es el de la revisión del contrato. Vamos a estudiar más adelante la figura de la excesiva onerosidad de la prestación. La obligatoriedad del contrato, que nos conduce al pacta sunt servanda, comprende la vinculación al reglamento contractual. Por lo tanto, si el contrato es obligatorio, las partes se tienen que someter a lo previsto en el reglamento contractual. Duro no. Se tienen que someter a lo previsto en el reglamento contractual.
pacta sunt servanda. Se tiene que respetar la palabra empeñada. Esto pues no es absoluto. No es absoluto. Y si después de celebrado un acuerdo contractual sobrevienen consecuencias determinadas, que las vamos a estudiar en su momento, la parte afectada por esas consecuencias negativas puede pedirle a un juez que revise los términos del acuerdo contractual, porque se han convertido en excesivamente onerosos para sus intereses. De modo tal que esa revisión por decisión judicial hará que la obligatoriedad del contrato se debilite, en el sentido de que no tiene por qué permanecer sometido a todo lo que forma parte del reglamento contractual. Otro supuesto, este ya lo vamos a estudiar en el curso 2, es, por ejemplo, el de la revocación del contrato. La revocación del contrato es una actuación unilateral de una de las partes contractuales por la que se le pone término al contrato. Y es conforme a derecho esta desvinculación unilateral en la medida en que el acuerdo contractual lo tiene previsto así. Lo tiene previsto porque nuevamente sus términos contractuales contienen esas estipulaciones, o lo tienen previsto porque las normas que se integran al contrato contemplan esa posibilidad. Ejemplo, en el caso del contrato de donación, hay una regla, el 1637, si no me equivoco, por la cual cuando se presentan conductas que encajan en los supuestos de desheredación o indignidad para suceder, conductas desarrolladas por el donatario, es decir, alguien que ha sido beneficiado con la transferencia gratuita en propiedad de un bien, el donante, por decisión unilateral, puede revocar la donación. O sea, puede revertir los efectos del contrato. Con lo que era obligatorio, pues aparentemente pareciera dejar de serlo. Y uno puede preguntarse, ¿cómo no es que el contrato es obligatorio? ¿No es que el que donó está atado a su donación? Bueno, en principio sí, pero hay supuestos de excepción previstos en el contrato, en este caso, repito, en la disposición legal que se integra al contrato, que permiten esta desvinculación justificada. Otro ejemplo de desvinculación unilateral es el de la renuncia. Es posible en determinados supuestos la renuncia al acuerdo contractual, ¿no? Nuevamente, al igual que en todos los casos anteriores, aunque estemos ante un supuesto en el que por decisión unilateral hay desvinculación del contrato, esa decisión unilateral es conforme a derecho en la medida en que está prevista la posibilidad en el mismo acuerdo contractual, la posibilidad de desvincularse por resolución, por revocación, por renuncia, etc. Se puede añadir a este elenco de supuestos de desvinculación, de supuestos en los que la relación contractual, antes de que logre su finalidad, termina siendo, digamos, deshecha.
el caso del mutuo disenso, que ya ustedes han estudiado el año pasado en su curso de obligaciones. ¿Ya? Si el acuerdo contractual crea entre las partes una relación que vincula, una relación que obliga, bueno, hay una manera de desobligarse, hay una manera de desvincularse, sin que esa conducta esté reñida con la vigencia del principio de obligatoriedad. Más bien, en un supuesto en el que esa conducta de desvincularse es una conducta sustentada justamente en el principio de la obligatoriedad. Y ese es el acuerdo de mutuo disenso. Es decir, por el mutuo disenso se deja sin efecto una relación obligatoria, nacida, digamos, de un acuerdo contractual. Se deja sin efecto. Lo que vinculaba deja de vincular, pero vinculaba porque las partes quisieron que vinculara. Y deja de vincular porque las partes quieren que deje de vincular. Entonces, por eso es que entiendo que el principio de la obligatoriedad se sustenta, en primer lugar, en la autonomía privada. Vincula el contrato porque las partes, ejerciendo su poder, quieren que el contrato, entiéndase por contrato aquí la relación contractual, las vincule. Las vincule. Y si ejerciendo también ese poder quieren que el contrato deje de vincular, bueno, dejará de vincularlas. Creo que eso es todo lo que me interesa transmitirles sobre el principio de obligatoriedad. ¿Alguna pregunta? Sí, buenas noches, profesor. Sí, buenas noches, Denis. Profesor, disculpe, sí, en esa diferencia que hizo entre los efectos obligacionales y la vinculación entre las partes, estaba recordando un principio antiguo que es algo de res sic stantibus, Uh-huh, sobre el cambio radical de las condiciones en que se generaron el contrato. uh-huh. ¿Usted cree que, aunque no es unilateral porque son, digamos, efectos, podrían ser de cambios climáticos, etcétera, como por ejemplo un terremoto, en un arrendamiento se cae la casa, no es posible cumplir con el contrato? ¿Se Señor, pero podría no, llegar no, ahí? no ponga ejemplos de terremoto. Estoy en un piso 11. Broma, siga, siga nomás. Ya. Entonces, usted podría, digamos, encajar ese principio y no sé si se recoge en el Código Civil actual. Sí, sí. Sí, he estado hablando de él sin referirme a él. Cuando aludí a la revisión del contrato como un supuesto, no exactamente de desvinculación, pero sí de debilitamiento de la vinculación por actuación unilateral. Se supone que la cláusula del rebus sic stantibus es lo que está a la base de la revisión del contrato, por, digamos, contraposición al pacta sunt servanda. En principio, pacta sunt servanda. En principio, la palabra empeñada se respeta. Eso se llama obligatoriedad del contrato. La palabra empeñada se respeta. Dura o madura, se respeta. Así como se dice, la ley puede ser dura, pero es la ley, igual se puede repetir para el contrato. El contrato puede ser duro, pero es el contrato. Entonces, la palabra empeñada en principio se respeta, pacta sunt servanda, pero nada es absoluto, pues. El principio de la obligatoriedad rige, pero tiene sus atenuaciones. No exactamente excepciones, ¿ah? Creo que son atenuaciones.
Rige el principio de la obligatoriedad, por lo tanto, los términos contractuales, tal como fueron pactados, tienen que ser respetados, excepto si nos fuéramos a un extremo en el que la base del contrato, por circunstancias sobrevinientes, imprevisibles, es sustantivamente modificada, rebus sic stantibus, ¿no? Sustantivamente modificada. En ese caso, la obligatoriedad se ve atenuada y a quien se le permite disponer las reglas de atenuación a instancia de la parte afectada es al juez. El juez puede revisar los términos contractuales para que cese la excesiva onerosidad. Sí, sí. El principio de obligatoriedad rige, pero no debemos tener una interpretación simplista de su vigencia. Rige, pero hay una serie de actos que de primera intención parecieran reñidos con el principio de la obligatoriedad, sin embargo, son compatibles con él. Una serie de actos que tienen que ver con ya desvinculaciones o modificaciones del vínculo por actuaciones unilaterales compatibles con el principio de la obligatoriedad, en que en la medida en que esas actuaciones unilaterales están permitidas por el reglamento contractual. Si no tuvieran sustento en el reglamento contractual, sí estaríamos frente a conductas reñidas con el principio de la obligatoriedad y por lo tanto conductas que no serían merecedoras de tutela, ¿no? ¿Otra pregunta? Bueno. Profesor, buenas noches. Sí, Marjorie. Sí. Profesor, disculpe, no sé si usted podría volver a decir así a manera de resumen, ¿qué exactamente son los efectos obligacionales? Porque sí, me confundí un poco. Ya, Por sí, favor. sí. Dudé referirme a ello, pero opté finalmente por hacerlo, a sabiendas que esto puede enrarecer la explicación de un tema que aparece sencillo, claro. Pero hay algunos que tienen inquietudes intelectuales que también deben ser satisfechas. Hay todo un debate sobre la naturaleza de los efectos del contrato. Y hay quienes sostienen que los efectos del contrato, se entiende el contrato entre nosotros en nuestro ordenamiento jurídico, porque toda esta discusión, digamos, tiene que ser referida a nuestro ordenamiento jurídico, porque si tomamos otros ordenamientos jurídicos, las afirmaciones podrían, de hecho, serían diferentes. Entonces, hay toda una discusión entre nosotros si el contrato produce solamente efectos obligacionales. Si me tomo a pie juntillas la sistemática del Código Civil, pues encuentro regulado al contrato en el libro 7º que se llama Fuente de las Obligaciones. Y puedo derivar de allí la conclusión de que el contrato es fuente de las obligaciones y punto. Por lo tanto, los efectos que produce el contrato son efectos obligacionales. Y podría decir, simplista, podría decir, el contrato es obligatorio porque produce efectos obligacionales. Simplista, porque para ello tendría que agregar algo que puede parecer un trabalenguas. El contrato es obligatorio porque produce efectos obligacionales y los efectos obligacionales son obligatorios, en el sentido de que atan a las partes de una relación obligatoria. Deudor y acreedor, con mayor razón si son al mismo tiempo deudor y acreedor en ambas partes, están pues atados y no pueden dejar de serlo a su antojo en cualquier momento. Pero eso es lo que sostienen unos.
que el contrato solo produce efectos obligacionales, que la relación contractual es una relación obligacional que vincula a acreedores con deudores. Otros, y me sumo yo a ellos, piensan que los efectos jurídicos que produce el contrato son más que obligacionales, que el contrato sirve para producir, grosso modo, toda clase de efectos jurídicos patrimoniales. Por ejemplo, sirve para transferir la propiedad. Y eso, creo yo, sucede en el caso de la compra-venta de inmuebles, por ejemplo. No siempre, pero digamos, eso puede suceder, para ser más preciso. Eso puede suceder en el caso de la compra-venta de inmuebles. El contrato produciendo como efecto la transferencia de la propiedad sobre el inmueble, pero al mismo tiempo produciendo como efecto la relación obligacional entre vendedor y comprador, la relación de cooperación. Y en uno y otro efecto, es decir, en el efecto real y en el efecto obligacional, el contrato es obligatorio. O sea, no es que a su antojo, sin que medie justificación, una de las partes del contrato pueda eludir los efectos en cuestión. Es decir, a mí no me alcanzan los obligacionales, a mí no me alcanzan los reales. No es así. Ambos efectos son obligacionales. Y es más, no solamente pueden producir efectos obligacionales y efectos reales, los contratos producen otra clase de efectos jurídico-patrimoniales, como los que he referido, las relaciones de sujeción, las relaciones de garantía, de las que vamos a ir ocupándonos más adelante. Ahora, simplemente ello. Cuando decimos que el contrato es obligatorio, no estamos diciendo, esa es la idea, no estamos diciendo el contrato crea obligaciones. No, no estamos diciendo eso. Si queremos entender el principio de la obligatoriedad como que el contrato crea obligaciones, creo que no estamos entendiendo el principio tal y como está recogido en el Código Civil. El contrato es obligatorio, ese es el sentido, porque vincula a los contratantes, cualquiera que sea la naturaleza de los efectos jurídicos patrimoniales que ocasiona. Vincula. Si los efectos son obligacionales, los vincula. Si los efectos son reales, de sujeción, de garantía, también los vincula. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que los contratantes no se pueden escapar de esos efectos vinculantes por su sola e injustificada decisión. Obligatoriedad del contrato implica que no es posible jurídicamente la desvinculación unilateral injustificada. Eso significa, si entraste al contrato y no hay justificación para salirte en el camino, no te queda otra que viajar hasta la estación final. Eso es obligatoriedad del contrato. No te queda otra que seguir en el viaje. ¿Alguna otra? ¿Hacemos un intermedio? 10 minutos y volvemos. ¿Está bien? Ok.